Hola, muy buenos días. Soy Tania Citlali Flores Camacho, estudiante del tercer cuatrimestre de la Universidad Valle de Grijalba, y les presentaré el tema La historia de la Constitución. Hablar de México es hablar de la historia constituyente. Hoy cada ciudadano de nuestro país es protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero, ¿cómo fue el desarrollo de esta? Esto es el resultado de un largo proceso que inició cuando la nación empezaba a gestarse. México ha tenido 5 constituciones. La primera es la Constitución de Apatzingán de 1814 y se promulgó un 22 de octubre a cargo del Congreso de Chilpancingo. Contenía 2 títulos y 242 artículos. Establecía un gobierno popular representativo, con división de poderes. Prohibía la esclavitud y la división de la población en castas. Pero desde 1821, en el cual México logró su independencia, se dio paso a la nueva Constitución de 1824 y se conoce como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y entró en vigencia el 4 de octubre de 1824. En su interior contenía 7 títulos y 171 artículos. Esta Constitución fue muy importante, ya que abolió la figura monárquica. Algunos de los artículos más significativos de esta Constitución fueron los primeros 6, pues declararon a México como un país libre e independiente, establecieron los alcances de territorio y proclaman una sola religión y división de poderes. Cuando Antonio López de Santa Anna llega al poder asumiendo un rol conservador, abrogó la legislación por ser de un carácter eminentemente liberal. La tercera Constitución fue la de 1836. Esta Carta Magna sustituye a la de 1824 y el día 23 de octubre de 1835 es conocida como las 7 leyes y se trata de un documento con tendencia conservadora. Estableció la división de poderes en 4, siendo el legislativo, ejecutivo, judicial y conservador, que podía regular las acciones del resto de los poderes. La cuarta Constitución fue la de 1857. Quedó como presidente Ignacio Comonfort, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de corte liberal y federal. Este documento restablece el gobierno federal democrático y representativo con sus 3 poderes originales, que se dio derecho a la libertad de expresión y la prohibición de la pena de muerte, pero siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y la libertad de creencias. La quinta y última Constitución fue la de 1917. Durante la época del porfiriato en México, el presidente concentró las atribuciones de los 3 poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910. Después se produjo la Revolución Constitucionalista, encabezado por Carranza. Tras varios meses de lucha, los constitucionalistas querían consolidar el triunfo. Era necesario contar con leyes e instituciones que respaldaran su programa de un nuevo modelo político y social. Carranza convocó en diciembre de 1916 para presentar un proyecto de reformas a la de 1857. Con la participación de 220 delegados,
de todos los estados del país, entre ellos abogados, campesinos, el 5 de febrero de 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformada más de 200 ocasiones. Esta Constitución fue la primera en incluir derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para todo el mundo. Esta Constitución, en su interior, contiene 136 artículos, 9 títulos y está dividida en dos partes, en dogmática y orgánica. La mejor manera de conocer al pueblo mexicano es mediante el estudio de su historia, y uno de los elementos más importantes que es la Constitución, que gracias a ella se logró tener más derecho tanto en lo social como en lo laboral. A lo largo de su historia, México ha atravesado una gran cantidad de reformas, estatus, constituciones que marcaron el proceso histórico del país y que le han llevado a tomar importantes decisiones. Este proceso duró hasta llegar a la Constitución de 1917, que hoy en día sigue vigente después de algunas reformas. La historia de la Constitución en nuestro país es fascinante, llena de personajes valientes, con dignidad e ideales muy altos. Desafortunadamente, la realidad es otra. ¿De qué sirven las leyes si no se aplican bien? Las autoridades no las toman en cuenta y los ciudadanos no exigen su cumplimiento. Hace falta que los mexicanos conozcamos nuestras leyes, obligaciones y nuestros derechos, y hay que fomentar la justicia.